venía con este halo de pureza y de honestidad, un personaje que fue construido con 19 libros, hoy el número 19, ¿no? 19 libros, que fue construido de un personaje telenovelesco de, yo diría, una narcoserie de 19 capítulos de Epigmenio Ibarra, ¿no? Sí. Así viene este personaje salvador, luchador social, bla, se construye. En el 2006 no era tan creíble. Pierde la elección en el 2012, pierde la elección y en el 2018 gana la elección. ¿Qué sucede cuando gana la elección? Que ya venía conjuntándose con el 2012, Luis, y quienes nos están escuchando. Bueno, cuando gana la elección empieza a haber indicios de que lo que se dice sí tiene que ver con cierta liga con lo que está sucediendo. Primera sentencia del presidente de decir, sí, abrazos, no balazos. ¿A quiénes? ¿Abrazos a los delincuentes? ¿O quién? Primer mensaje de decir, no se preocupen, yo no me voy a meter con ustedes. Sí. Segundo mensaje, detienen a Ovidio y dice, yo lo solté. Un año después, pero lo dice, sí. Yo lo solté, yo lo liberé. Norma Otilia, la alcaldesa de Chilpancingo, desayunando con grupos delincuenciales. Mario Delgado subiéndose a aviones de personas que matan, de apellido Carmona, que por cierto hay un testigo protegido. Mario, ahí te hablan, revisas, y entonces, pues evidentemente Mario subiéndose a esos aviones y llegando dinero narco. Pero el presidente está más bien preocupado en cuántas veces salió el hashtag narcopresidente, sí, o presidente narco, narcocandidata, todos esos relacionados con el reportaje de Tim Golden sobre la supuesta entrega de dinero del crimen organizado a Andrés Manuel López Obrador como candidato en 2006. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y cómo cree que debe ser la respuesta respecto a esto, que por cierto, no olvidemos, el presidente dijo que no va a buscar una aclaración, sí, de Tim Golden ni del medio. Una disculpa. No lo va a buscar. Cuando en Estados Unidos todo el mundo lo hace, sí, y es, claro, la costumbre. ¿Por qué no lo va a buscar? ¿Qué es lo que lleva al presidente a no tomar esta decisión? Vamos a ver este tema y regresamos para platicar. Como la mención narcopresidente AMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino son robots. Pero ¿cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así. Voy a invitar a 1 o 2 especialistas, porque esa es una amenaza hacia adelante. Ya no en el caso de nosotros, afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente. En vez de afectarnos, nos fortalecen. A ver, explicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador qué son los bots, cómo funcionan, cuánto cuestan, ha de ser como, pues no sé, tratar de explicarle a alguien que ve el Super Bowl por primera vez qué se está jugando y quién gana. O sea, y el presidente López Obrador, cada vez que saca este tema, lo único que acaba diciendo es que son muchos, que es mucho dinero y que todo es en su contra, ¿no? Ha intentado varias veces que las plataformas le ayuden a borrar y a limpiar. En algún momento metió hasta a la esposa ahí a que estuviera haciendo la labor de hablar, casi vamos a hablar con Elon Musk para que no sé qué, ¿no? Como si Elon Musk estuviera esperando, sí, la llamada del presidente López Obrador para explicarle y darle una clase de qué es Twitter, en fin. Creo que desde el minuto 1, a pesar de que en la campaña hubo, pues, como ya en todas las campañas hay este debate sobre redes sociales, desde el primer momento el presidente López Obrador ha perdido la batalla en redes sociales. Su gobierno lo ha perdido porque hay varias razones. Yo te diría las principales, que son, primero,
las redes sociales están relacionadas con una escolaridad más alta y con un uso más de sofisticación, sobre todo de política. Es decir, hay que seguir muchas cosas de política. La gente no usa las redes sociales para hablar de política. La gente usa las redes sociales para cualquier otra cosa. La política es solo una fracción, quizá muy pequeña. Y esa fracción es utilizada por aquellas personas más sofisticadas. Por supuesto van a decir, y su argumento siempre es, que quien dice eso es racista, clasista y no sé qué. Pero esa es la verdad. Si estuviéramos en una sociedad mucho más equilibrada, pues a lo mejor estarían de izquierda, de derecha, de centro, los conservadores, los liberales, los de Morena, los de la oposición, lo que tú quieras, más o menos en un uso parejo. Pero no es así. Entonces, si tomamos en cuenta que los votantes de Morena son relativamente menos sofisticados, porque así es, así salen las encuestas, así se demuestra, bueno, pues entonces no van a estar activos o no tan activos en redes sociales. Entonces, las redes sociales van a sobrerepresentar a votantes que no son de Morena, a personas que no concuerdan con lo que dice el presidente, a personas que ven las noticias, siguen las conferencias, en fin, a ese público. Por eso es que cuando se mete un tema a discutir en las redes, naturalmente, orgánicamente, hay una desventaja para quienes siguen al presidente López Obrador, porque además, pues, los medios de comunicación, los analistas, en fin, otros, pues tienen la evidencia de su lado. Y el presidente afirma todos los días cosas que no se pueden probar. Y si el presidente López Obrador, a fin de cuentas, recibe una noticia sobre un supuesto envío de dinero del narco en su campaña en 2006 y el presidente no mete una aclaración o una demanda o algo que se puede hacer legalmente, claro, que debería hacerse. Que en Estados Unidos funciona, aquí en México es otra ley y lleva otro camino. Pero debes hacerlo. Deberías hacerlo también. Sí, claro. Bueno, que lo haga el presidente, pero entonces imagínate los seguidores que sí están, sus seguidores que sí están metidos en redes sociales ven que el presidente no se va a meter a pelear este tema, pues entonces dicen, a lo mejor sí tiene razón la nota. Entonces el propio presidente está mandando una mala señal, declarando y demostrando que la guerra en redes sociales la ha perdido siempre y que no está dispuesto a seguir hablando del tema porque sabe que va a perder. Déjame más bien, en la posición que yo traigo, déjame ponerlo en dos sentidos. En el primero, que tiene que ver con la forma, que es justamente lo que ha planteado de por qué son bots los que me están atacando y yo tengo que seguirlo diciendo, porque además es una repetición que hace incluso Epigmenio Ibarra en los programas que tiene todos los miércoles diciendo, es que hay que denunciarlo porque todos nos están atacando y están pagando millones de dólares para el tema de los bots. Es decir, ¿en qué momento pasaron ellos, no nosotros, ellos de las benditas redes sociales a malditas sean las redes sociales? Claro. En el momento en el que, insisto, y perdón que sea tan repetitiva, pero en el momento en que la realidad los va rebasando. Sí. Y quiero ya entonces entrar al tema del fondo. El fondo es que ante una acusación de esta naturaleza del año 2006, pudiera haber personas que en ese tiempo no lo creyeran, porque obviamente López Obrador venía con este halo de pureza y de honestidad, un personaje que fue construido con 19 libros, hoy el número 19, ¿no? 19 libros, que fue construido de un personaje telenovelesco, yo diría una narcoserie de 19 capítulos de Epigmenio Ibarra, ¿no? Sí. Así viene este personaje salvador, luchador social, bla, se construye. En el 2006 no era tan creíble. Pierde la elección en el 2012, pierde la elección y en el 2018 gana la elección. ¿Qué sucede cuando gana la elección? Que ya venía conjuntándose con el 2012, Luis, y quienes nos están escuchando. Bueno, cuando gana la elección empieza a haber indicios de que lo que se dice sí tiene que ver con cierta liga con lo que está sucediendo. Primera sentencia del presidente de decir, abrazos, no balazos. ¿A quiénes? ¿Abrazos a los delincuentes? ¿O quién? Primer mensaje de decir, no se preocupen, yo no me voy a meter con ustedes. Sí. Segundo mensaje, detienen a Ovidio y dice, yo lo solté. Un año después, pero lo dice, yo lo solté, yo lo liberé porque era mejor, porque etcétera, etcétera. Que además fue el inicio de que el gobierno y el Estado mexicano se arrodillara ante el crimen organizado, que es gravísimo, y lo denunciamos en su momento. Tercer elemento, cuando después de la liberación de Ovidio, él tiene que ir a dar explicaciones, por lo menos es el mensaje público que da cuando llega a Badiraguato en su primera vez, que lo hace, además, fíjate bien, lo hace público. Todo el mundo deberíamos preguntarnos, ¿por qué un presidente quiso hacer pública esa fotografía y ese encuentro?
por algo muy simple. Alguien debió haberle pedido disculparse. Con ¿no? foto. Con foto, sí, pero ahora nos muestras. Entonces, con la mamá del Chapo. Claro, viene otro elemento. Luego ves a gobernadores en el 2021 que ganan sus elecciones con la intervención del narco y cuyas acusaciones están en Estados Unidos, cuyas acusaciones están en organismos internacionales e incluso aquí mismo en la Fiscalía General de la República, que sirve para nada, o sea, porque tiene un aliado ahí cómplice que toma la Fiscalía General de la República como un despacho personal. Sí. Y entonces empiezas a ver cosas de Normotilia, la alcaldesa de Chilpancingo desayunando con grupos delincuenciales, Mario Delgado subiéndose a aviones de personas que matan, de apellido Carmona, que por cierto hay un testigo protegido. Mario, ahí te hablan, revisas y entonces pues evidentemente Mario subiéndose a esos aviones y llegando dinero al narco. Todos esos elementos ya no son solo de la imaginación del personaje, Luis. Sí, sí. Amigos que nos ven, todos esos elementos se le llaman indicios. En términos legales, cuando hay una acusación, los indicios te van generando. Con menos de eso, es más, te voy a decir un dato. Con el presidente Calderón, curiosamente, en una paradoja de la vida, con la frase de la guerra contra el narco, que era combatir al narco, porque eso significa la guerra contra el narco, combatir, más allá de que coincidamos o no con el concepto, pero la guerra contra el narco es combatir al narco. Sí. Con ese simple eslogan y ante la poca defensa de quienes hemos estado y conocíamos lo que estaba pasando como institución de una lucha que se estaba dando para combatir a los delincuentes, ¿no? Al crimen organizado, con solo ese elemento, el presidente fue acusado por estos personajes de estar vinculado al narcotráfico. Claro. La llegada de García Luna, con la mitad de los testimonios que se dice tienen de López Obrador, justo en la acusación del 2006, igual. El presidente se para de pestañas diciendo, ay, pobre de mí, me están acusando, no es cierto. Lo que se ve no se juzga, diría Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Lo que se ve no se juzga, señor presidente. Los indicios nos llevan a un tema de fondo. De acuerdo. Eso... Y de verdad, Luis, me parece que es lo que, por eso el presidente lo está retomando, porque eso sí le pegó, porque eso sí la gente lo percibe, sí, como sí. Ha percibido el tema de la salud. Claro. ¿No? Porque todos los indicios sobre los temas, quizá en el que menos se va generando esta percepción es en el combate a la pobreza, pero tarde que temprano, incluso en el tema de la pobreza, las personas se van a dar cuenta de que todo esto ha sido su pretexto, más no su causa. Sí, y el presidente dejó correr las cosas. Así es. Y el dejarlas correr se le fue de control. Y ahorita, en plena campaña, pues más que controlarlos, más bien los tiene que dejar entrar. Y los tiene, es muy difícil, o va a ser muy difícil para el presidente controlar esta situación. Y eso me parece que lo sabe Estados Unidos. Lo tiene perfectamente vigilado. Las instituciones de seguridad en Estados Unidos, los fiscales en diferentes estados saben de qué puede ser acusado López Obrador, y me parece que el presidente no responda de una acusación o de un señalamiento como este, pues simplemente es aceptar algo que, como dices, pues está en boca de muchas personas, y que además eso pues puede provocar eventualmente algo peor que un artículo nada más en una revista. Así ha pasado en otros países también. Déjame dar otro elemento, Luis, que me parece que es fundamental. Sé que la defensa del propio gobierno y de Mario Delgado como Morena al presidente sobre este tema en especial ha sido ya el gobierno de Estados Unidos... Fue hace mucho, pero el gobierno de Estados Unidos ya cerró el capítulo. En la última reunión que tuvo, la propia secretaria de Relaciones Exteriores dijo, eso dijo ella. No sé qué, que le habían dicho. Sí, y después el embajador de Estados Unidos hizo comentarios similares. No más que vale la pena recordar que eso ya venía en el reportaje de Tim Golden, y que además decía cosas como el reportaje, que se cerró la investigación por cuestiones de carácter político, claro, no cuestiones de carácter legal. Así es que, señores, cuando el gobierno de Estados Unidos le convenga o no le convenga, quiera o no quiera, abrir esa y las investigaciones siguientes en donde los indicios ya se sumaron, lo va a hacer. Claro. Lo va a hacer. En este momento no está buscando un pleito con el gobierno por lo que significa el gobierno y porque estamos en medio de un proceso electoral nosotros y en medio de un proceso electoral ellos. Pero una vez pasando esto, de verdad,
creo que sí es importante porque toda aquella mentira y todo aquello lodo que se le echa a las personas para acusarlas, como en el caso del presidente Calderón, que se le acusó desde mi punto de vista, y lo puedo sostener en cualquier momento, injustamente sobre algo que él mismo estaba combatiendo, porque está combatiendo el narcotráfico, más allá que podemos estar o no de acuerdo con eso, se le regresó como buena porque la mentira le cayó al acusador, que lo que quería era desviar la atención de lo que él sí estaba haciendo. Reza el dicho, el león cree que todos son de su condición. Y la verdad es que creo que no hay otro gobierno como el de López Obrador que haya sido tan vigilado como el de Estados Unidos, por el de Estados Unidos. Sí. En los sexenios anteriores, tantas veces que un embajador haya visitado a un presidente, que altos funcionarios de Estados Unidos vengan, pues, ¿cuántas veces? 2 o 3 veces al mes. O sea, es realmente interesante ver eso y ver cómo ha cambiado la relación. Por supuesto, el presidente dice que siempre es cordial todo. Pues imagínate que diga, no, la verdad es que hoy sí nos peleamos. Sí, nos agarramos a gritos, lengua. ¿no?